Titulares. Ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña tiene hasta el 23 de agosto para pagar $43.000. Productores cuentan con seguro estatal ante las posibles afectaciones de El Niño. El CNE busca proteger actas de escrutinios y la publicación de resultados. En noviembre finaliza el contrato de la empresa que opera el oleoducto de crudos pesados. En la vía a la costa, un presunto delincuente fue abatido a tiros. Esto es Noticias Oromar de las 7 de la mañana, con la conducción de Tania Lor. Muy buenos días, amigos que nos acompañan en todo el Ecuador. Iniciamos el desarrollo de la información contándoles que mediante una carta remitida este 28 de junio, el presidente Guillermo Lasso señaló que no comparte las decisiones de la Corte Constitucional sobre la facultad del presidente para expedir decretos o leyes de urgencia económica. Pues Lasso resalta que la definición de urgencia y de las necesidades de la economía ecuatoriana son competencias exclusivas del primer mandatario. Ante esto, pidió a la Corte que se pronuncie con celeridad sobre los decretos de ley que emita durante la vigencia de la muerte cruzada. Caso contrario, el máximo órgano de interpretación constitucional corre el riesgo de convertirse en un actor político, según afirmó el presidente todavía en funciones. El contrato con la empresa OCP, que opera el oleoducto de crudos pesados, finalizará en noviembre, por lo que aún se analiza si se debe ampliar el contrato o es prudente que la infraestructura regrese al Estado. En noviembre finalizan los 20 años de concesión de la empresa OSP, que es la que opera el oleoducto de crudos pesados. Durante esos 20 años, el consorcio de empresas petroleras a cargo debía recuperar su inversión y tener una ganancia. Después de esto, la infraestructura debe retornar al gobierno. Y es que frente a esto surge la interrogante de qué pasará con este contrato, porque el gobierno no tiene los recursos para invertir, mantener y construir la nueva variante que se requiere para evitar la destrucción por la erosión regresiva del río Coca. En la actualidad, el OSP transporta 140,000 barriles diarios a $2,14 por barril y tiene ingresos por 318,823, que en un año ascienden a 116,370. Y aunque hay cuestionamientos a favor y en contra de que regrese al Estado, Pampa, que es la accionista mayoritaria del OSP, y el ministro Fernando Santos han manifestado que no hay un acuerdo de cuál podría ser la figura del contrato en el caso de que se decida renovar. Pero de ser así, solo se extendería el contrato. Ana y Vélez, Noticias Oromar. Y en otros temas, el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador desestimó la solicitud del colectivo Acción Jurídica Popular, el cual denunció que hubo supuesto plagio en la tesis de la fiscal Diana Salazar. Dicha institución concluye que Salazar cumplió con todos los requisitos para obtener su título. La fiscal no se hizo esperar y reaccionó en Twitter calificando al proceso como un intento por desprestigiarla como profesional. Además, la funcionaria señaló que presentará recursos legales contra quienes han intentado dañar su nombre y el de su familia. Y mucha atención porque la Corte del Guayas aceptó el pedido del juez John Rodríguez, quien es investigado por el presunto delito de prevaricato, y revocó la orden de detención de fines investigativos en su contra. Recordemos que Rodríguez empezó a ser investigado desde el pasado 9 de junio, luego de que restituyera los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass. La resolución fue notificada a la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía para que se abstenga de aprehender a Rodríguez. La ex asambleísta y ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, fue declarada culpable por concusión por cobrar diezmos a funcionarios públicos. Vicuña tendrá que pagar la cantidad de $43,295 hasta el 23 de agosto de este año por dicho delito. Así lo ratificó la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en un dictamen publicado la tarde de ayer.
El organismo también resolvió que la ex legisladora no podrá salir del país sin previa autorización del juez y deberá presentarse cada 8 días ante las autoridades. En caso de no cumplirse lo dispuesto dentro de los plazos establecidos, se dejará sin efecto la suspensión condicional concedida y se ejecutará la pena privativa de libertad de 1 año. La Comisión Ciudadana, que está encargada de la renovación parcial de los 2 vocales del Consejo Nacional Electoral, cerró la etapa de calificación de méritos en la que subió entre 10 y hasta 20 puntos a varios de los postulantes, ubicándolos en los primeros lugares. Además, se presentó una denuncia de presuntas anomalías en el concurso público. Durante la sesión que se desarrolló el día de ayer, se aprobó el informe con 8 votos de los comisionados y 1 en contra. Ahora los 165 aspirantes pasarán a la etapa de rendición del examen de conocimiento y práctico. Tras firmarse un convenio interinstitucional entre el CNE y el Ministerio del Interior, se instaló la Mesa de Seguridad Electoral en todo el país, con lo que se busca garantizar los próximos comicios. Gracias a esto, los binomios presidenciales tendrán seguridad a su disposición. Los 8 binomios presidenciales desde hoy contarán con seguridad propia. El mencionado cuerpo de seguridad estará en los recorridos de los candidatos con logística y vehículos. En el caso de los 8 binomios, sí, los 8 tendrán la seguridad y vuelvo a repetir, el proceso ha empezado ya. La capacitación hoy y la incorporación hacia la colaboración en temas de seguridad en sus recorridos que hagan a lo largo y ancho del país, porque vuelvo a insistir, nosotros tenemos que garantizar a que haya una... Pero no solo esto, sino que esta seguridad también se extendería de haber alguna salvedad o alguna petición especial para los candidatos a la Asamblea Nacional. En este contexto, desde el CNE se dijo que hasta el momento no hay solicitudes al respecto. Ahí tenemos que ser absolutamente sensibles, ¿no? Es decir, hacer el análisis de riesgo que corresponda, porque no podemos poner policía para todos los candidatos, sino poner la seguridad en los casos que efectivamente un análisis de riesgo así lo determine. Sin embargo, estamos sumamente abiertos si lo hacen a través del CNE o lo hacen directamente a través del Ministerio del Interior. Todo esto corresponde a un plan de seguridad integral que le costará al país alrededor de $2 millones y que empezó con la firma de un convenio interinstitucional entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior. La finalidad, precautelar la seguridad de todos los actores que participarán en las elecciones anticipadas. Este trabajo lo realizamos, el proceso electoral, en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ellas son, una vez más recordamos a la ciudadanía, las instancias responsables de la custodia, seguridad y el orden público durante el proceso electoral. Ellas actúan y cumplen su tarea de forma independiente, sin asumir ni comprometerse a tareas que no les corresponden por pedido de ningún sujeto político. Y es que este tema también fue en el marco de la mesa de seguridad que se ha instalado a escala nacional y que estará atenta ante cualquier riesgo o imprevisto, incluso climático. La Policía Nacional en las elecciones de febrero pasado identificó 162 puntos críticos que fueron fortalecidos y ahora están evaluando cuáles son los sitios que demandarán mayor atención para realizar operativos especiales. El tema de la inseguridad del país no es un asunto fácil ni que deba ser tomado a la ligera. Rechazamos categóricamente todos los actos violentos, vengan de donde vengan. Jamás las contiendas electorales deben ser espacios violentos o inseguros. Para garantizar la operatividad de este plan, participarán aproximadamente 59,000 policías. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. También les contamos que con el fin de proteger las actas de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral está buscando nueva tecnología y para ello cuenta con un presupuesto de $350,000, como veremos en el siguiente informe.
El Consejo Nacional Electoral decidió implementar un servicio para proteger las actas de escrutinio y la publicación de los resultados a través de una nube de contingencia de cara a las elecciones extraordinarias de este 20 de agosto. Es por esto que para resguardar los resultados del conteo de votos, el CNE, a través de la Dirección Nacional de Sistemas e Informática Electoral, inició un proceso de contratación pública y busca que esta tecnología garantice la inmutabilidad de las actas de escrutinio que se escaneen en los centros de digitalización de actas en los centros de procesamiento electoral, por lo que el objetivo de esto es que sea una plataforma externa frente a riesgos y que pueda verificar la autenticidad de las actas usando el escaneo de un código QR que sería de acceso público, mientras que para la presentación de resultados se creará una nube de contingencia distinta a la que funciona. Para este contrato se ha designado un presupuesto de $350,000. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Revisamos otros temas también de interés nacional, y es que el gobierno anunció que la próxima semana enviará un decreto ley con el fin de agilizar los procesos de contratación pública para ejecutar acciones en contra del fenómeno de El Niño. En días pasados, el presidente Guillermo Lasso anunció que enviará un decreto ley para agilizar los procesos de contratación pública ante la amenaza del fenómeno de El Niño. Se espera que sea emitido la próxima semana. Con el documento, el gobierno busca que el Banco de Desarrollo financie a los municipios para alquilar maquinaria y también para que se usen equipos incautados a mineros ilegales. Pero el decreto también busca agilizar los procesos de compra de medicamentos e insumos para el sistema de salud. Pero para todo esto se deben mantener conversaciones con entidades financieras como con el Banco de Desarrollo de América Latina, de quien se pretende que salgan $66 millones para mantenimiento vial, según la previsión de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el INOCAR. El Niño podría ocasionar daños en 143 cantones de 15 provincias y dejar 35,000 damnificados. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y frente a la posibilidad de que el fenómeno del Niño azote con fuerza al Ecuador, los productores tienen la opción de asegurar sus cultivos en el Ministerio de Agricultura. En la siguiente nota les contamos cuáles son los requisitos. De las 7,5 millones de hectáreas cultivadas en Ecuador por cerca de 900,000 pequeños, medianos y grandes productores, apenas 8.942 están protegidas en el campo del seguro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un proyecto creado en diciembre de 2021 para dar cobertura ante los efectos del cambio climático o biológicos como inundaciones, deslizamientos, plagas, sequía, incendios, etc. Entre los cultivos que cubre este seguro se encuentran el arroz, brócoli, cebolla, frijol, maíz duro y suave, tomate riñón, papa, banano, café, aguacate, cacao, piña, plantaciones forestales, entre otros. En cuanto a los animales, tienen cobertura los ganados bovinos y porcinos, pero solo ante eventos que les ocasionen la muerte. Para el periodo 2022-2025, el seguro tiene un presupuesto de $22,6 millones. Quienes deseen acceder a este proyecto deberán estar registrados ante el MAC para acceder a programas, proyectos y servicios de esta cartera de Estado, cultivar al menos uno de los 37 productos que cubre Campo Seguro y presentar la cédula de ciudadanía y certificado de votación. Cabe señalar que en el caso de los productos agrícolas, el valor de la póliza corresponde a la inversión en cultivo, preparación del terreno, insumos y mano de obra. El porcentaje de subvención del Estado puede variar entre el 20 y el 60%, dependiendo del tipo de cultivo y la cantidad de hectáreas. Por su parte, para ganados bovino y porcino, la suma corresponde al valor comercial del animal. En la actualidad, Manabí, Esmeraldas y Loja son las provincias con el mayor número de productores y tierras aseguradas, mientras que los cultivos que más superficie protegida tienen son el maíz duro, la palma aceitera, el plátano y el cacao. Tania Loor, Noticias Oromar. Y con esta información hacemos una breve pausa comercial, pero enseguida volvemos con más noticias para ustedes.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Un presunto delincuente fue abatido por la Policía Nacional en el kilómetro 30 de la vía a la costa, cerca de la parroquia Limoncito. El incidente se produjo cuando los agentes habían logrado la detención de un sospechoso que intentó escapar y disparó contra uno de los gendarmes y lo hirió. Esto provocó la reacción de los demás policías, pues el sujeto seguía realizando disparos. La víctima tendría unos 18 años y fue identificada como José Antonio Pincay Muentes. El personal técnico de criminalística llegó al sitio para recopilar indicios y establecer datos que puedan certificar los posibles delitos en los que ha estado involucrado el hoy fallecido. La Policía Nacional informó que desarticuló una banda que se dedicaba a los delitos de atracos a personas, robo de vehículos y secuestros extorsivos en Quito. Se trata de operaciones ejecutadas en Quito, donde lograron la captura de 4 hombres y una mujer, que presuntamente estarían implicados en los delitos de robo a personas y de vehículos, también a los secuestros extorsivos. Según la policía, pudieron definir su modus operandi. Era perfilar específicamente en horas de la noche, desde las 10 horas hasta aproximadamente 02 horas de la madrugada, a vehículos que se encontraban transitando por estas vías y ubicar vehículos que se parqueaban o se apartaban en ciertos lugares donde no había mucha afluencia de personas, donde les interceptaban entre 2 vehículos. Uno se ponía en la parte de adelante y otro se ponía en la parte de atrás y sometían inmediatamente a las personas que se encontraban al interior, procedían a trasladarles a diferentes lugares de la ciudad, específicamente a los cajeros automáticos, lugares donde los cuales procedían a sacar dinero, tanto del día anterior como posterior, igualmente ya siendo el día siguiente. Entonces de esa forma había 2 transacciones bancarias dentro de los cajeros. Pero esto no es lo único. La policía aseguró que esta estructura obligaba a sus víctimas a transferir grandes cantidades de dinero y operaban en la Ruta Viva, la E35 y la Avenida Simón Bolívar. Aún así, en una vez que les asaltaban, les robaban y hacían esas transacciones, procedían a llevarles a lugares apartados donde les amanetaban y dejaban abandonando. Se ejecutaron 5 allanamientos en Quito. Además, la policía indicó que esta organización no operaba sola. Con ciertas personas de otras provincias y muchas de estas que se encuentran en los diferentes CRS, con la finalidad que esas personas llamen o envíen fotografías del vehículo con la finalidad de extorsionales, a cambio de una cantidad de dinero, de un depósito a ciertas cuentas para la devolución. Es decir, continuaba en este caso el delito de extorsión a las personas que eran ya sujetas de asalto y robo. 3 de los 5 capturados registran antecedentes. Por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y de receptación. Específicamente uno de los integrantes de esta organización que fue aprehendido presente específicamente en junio del 2023, específicamente hace 10 días, una detención por el delito de receptación, el mismo que se encontraba con medidas sustitutivas y continuaba de esta forma realizando estas actividades ilícitas. Ante aquello, la policía estima que esta estructura participó en aproximadamente otros 6 eventos en lo que va de este 2023. Se han desarticulado 8 organizaciones delictivas en la ciudad, dedicadas a robos y extorsiones en las vías. Belén Mendoza, Noticias Romar. Y en varias localidades de Cuenca se ejecutó el operativo Éxodo 14, logrando la detención de 2 sujetos implicados en el tráfico ilícito de personas. El modus operandi era la captación de ciudadanos, en su mayoría comunidades indígenas, a quienes les ofrecían un viaje a Estados Unidos solicitando una fuerte cantidad de dinero. La madrugada del 27 de junio se llevó a cabo el operativo Éxodo 14 por parte de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en diferentes localidades de la ciudad. Para hacer esta investigación se contó con denuncias de 5 ciudadanos ecuatorianos, los mismos que manifestaron que estos individuos les habían cobrado la cantidad de $20,000 para hacerles llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Pues con esta información se procedió a levantar la respectiva información pertinente, se puso en conocimiento de la autoridad de fiscalía y de manera inmediata pues se procedió a ejecutar los allanamientos y las detenciones de estas 2 personas. En los allanamientos se recopilaron varias evidencias como terminales móviles y documentos que permitirán continuar con las investigaciones. Todo lo que se levanta como indicios o evidencias pues es sometido a una pericia y esa pericia
pasa a fiscalía, que sirva como prueba dentro del procedimiento que se ejecutó. El modus operandi era el ofrecimiento, capacitación y traslado de ciudadanos, en su mayoría de comunidades indígenas, hacia los Estados Unidos. Se presume que más integrantes formarían parte de la organización. Las víctimas son sometidas a trabajos forzados, las víctimas son sometidas a prostitución, las víctimas son sometidas a otra actividad distinta a la que ellos quisieron lograr, en este caso llegar a Estados Unidos. Los detenidos, quienes responden a los nombres de Cristian S. y Segundo D., podrían afrontar una pena de 7 a 10 años de prisión. Esta puede aumentar en caso de hallar agravante, según refiere el COIB en su artículo 213. El Ministerio de Agricultura y Ganadería informó a través de un comunicado vía Twitter que 5 de sus funcionarios fueron asaltados en la parroquia Pascuales de Guayaquil momentos antes de que iniciaran un control de precio de arroz en las piladoras. Los delincuentes utilizaron armas blancas y revólveres para intimidar a los trabajadores, quienes no se opusieron al robo. Además, les arrebataron las llaves de la camioneta en la que se movilizaban. Sin embargo, no se llevaron el automotor. El suceso fue denunciado ante la Fiscalía para las respectivas investigaciones. Por otra parte, la entidad pública afirmó que no detendrán los controles contra la especulación en la venta de la gramínea. En la parroquia Chihue, provincia de Esmeraldas, un presunto expendedor de droga fue detenido en un operativo realizado en el sector. En los videos difundidos por la Policía Nacional se puede observar cómo los uniformados se dirigieron al domicilio del aprehendido, en donde se encontró dosis de alcaloides repartidas en pequeñas fundas para ser distribuidas. También se halló dinero en efectivo que servía proveniente de la venta de las sustancias ilegales. La Policía Nacional desarrolló este miércoles un operativo rutinario que terminó en un enfrentamiento contra delincuentes en el sector La Yolita del cantón Daule, provincia del Guayas. Este conflicto generó pánico a los moradores de varias zonas de la cabecera cantonal, incluidas las áreas comerciales. Debido al temor, dueños de establecimientos decidieron suspender sus actividades. Asimismo, algunos centros educativos optaron por continuar las clases y jornadas laborales mediante la modalidad telemática. Hasta el momento, las autoridades lograron la captura de 6 de los antisociales involucrados en los incidentes. Y ahora les contamos que el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que no acatarán las resoluciones judiciales que ordenan la restitución de 286 policías. Añadió que analizarán las medidas jurídicas para presentarlas en las próximas horas. ¿Cómo puede ser posible usted que 4 policías que fueron encontrados con droga, que se someten a un procedimiento abreviado de 1 año, cumplen la pena, ponen un recurso de protección y un juez no solamente que obligue la restitución, sino que dice que la restitución sea al lugar de donde salió? O sea, le mandamos antinarcóticos, eso no vamos a cumplir. Nosotros hemos dicho claramente que vamos a poner las denuncias. Hoy hay una sentencia de la Corte Constitucional por el tema del prevaricato, pero nosotros no vamos a cumplir, y los jueces que vayan pensando la sanción que le van a poner al ministro, porque no vamos a cumplir. El caso del ciudadano que en un robo totalmente determinado ni siquiera cumplió la sentencia porque huyó hasta que esto obviamente caduque. Pide un recurso de protección y se le ordena el reingreso, por Dios. O el caso de este ciudadano que luego de 15 años que no se presentó, esto es para Ripley, de veras que creo que pasa solo aquí. Después de 15 años de no presentarse a la policía, se le dio la baja por ausencia ilegal. No solamente que ordena la restitución, sino que se le pague todo el tema económico, o sea, hay que pagarle 15 años de sueldos. Esto me parece una barbaridad, ¿no? Con esto hacemos una nueva pausa comercial, pero enseguida volvemos ya con Willy Quinde para revisar todas las noticias de la comunidad. Los invito a que nos acompañen.